por las dudas, nada, la gente que sí tiene que habilitar datos. ¿Te animás a escribir en el grupo, Jonás, que habilite los ¿No lo datos? cerraste todavía? Y ahora sí los voy a silenciar a quienes no estén silenciados porque si no se escucha mucho y yo tengo fácil poder de dispersión. Vuelvo. Es observando esto, por eso el cuento que me cuento, vamos a observar el ego y la sombra, que hay como mucho, mucho que se habla y mucho que se sabe sobre esto. Yo voy a ofrecer una perspectiva que no es la psicológica, sino que es la espiritual. Y para empezar a hablar de esto, me parece es importante empezar a hablar sobre de qué va nuestro pedo, digamos, en el mundo, ¿no? De qué va estar encarnados acá, haciendo la experiencia de la materia, haciendo la experiencia del cuerpo, haciendo la experiencia del mundo, ¿no? Y la perspectiva espiritual, la que comparte como la mayor parte de las tradiciones antiguas, las tradiciones ancestrales. Cuando hablo de tradiciones ancestrales, acordate que estoy hablando de todo lo que no es como la tradición grecorromana, de lo que es anterior a todo el apogeo, vamos a decir, europeo, occidental. Que esto ya lo dije el encuentro pasado, pero me parece importante como volver siempre a esto, ¿no? Y esta perspectiva es que nosotros somos fractales de Dios, básicamente. Fractales, para no ponerle carga a Dios, son fractales de la fuente, de la unidad, de esta energía de integrada. Entonces, ¿qué sucede? Esta unidad necesita es hacer la experiencia de poder observarse, que es lo que estamos haciendo nosotros también. Poder observarnos, poder hacer experiencia en el mundo y a partir de esa experiencia en el mundo poder conocerse, porque si la unidad no se desglosa, no se separa, no se divide, no se puede conocer, porque es la unidad, porque es la fuente, porque ya lo sabe todo, ya es todo. Entonces, este sentido de totalidad lo que hace es fractalizarse. Y ahí es donde empieza a suceder la manifestación, lo concreto, la materia es la última expresión de esta fractalización. Entonces, ¿qué es lo que dicen todas las tradiciones? Es que el trabajo o la chamba de tener cuerpo, de estar haciendo la experiencia en el mundo, de estar haciendo experiencia, es poder reconocer, es poder volver a la fuente, volver al origen. Y esto lo van a encontrar correlato de estos en todas las religiones, en todas las filosofías antiguas, ¿no? Que es como seres separados, necesitamos es volver a integrarnos, hacer como una suerte de camino inverso, porque ya hicimos esta experiencia. Entonces, en tanto no terminemos de hacer la experiencia en el mundo, no podemos volver al origen. Y ese es como el último anhelo, el anhelo final. ¿Vieron esta sensación de domingo a las 7 de la tarde, donde no hay modo, donde todo se torna medio un gancho o en situaciones específicas en la vida que no tiene sentido, que no, eso, justo, no encontramos el sentido, pero en realidad no hay como una razón real? Bueno, ese es el anhelo de vuelta, ese es como el anhelo de reconexión con el origen. Y es todo lo que nos mueve, en verdad, a hacer estas cosas que estamos haciendo acá. Ese sería el punto desde el que partir. ¿Y cómo? Bueno, imágenes de Alex Gray, chicos, que es lo más. Entonces, digamos, ¿cuál sería la experiencia que necesitamos hacer? Es esto, justo, es observarnos, porque lo que sucede es que no nos reconocemos fractales, no nos reconocemos partes de Dios, nos reconocemos separados de Dios, y no solo de Dios, sino separados de todo. La idea de separatividad es la primera que buscamos como hackear, vamos a decir, y es como volvernos a reconocer integrados, haciendo la experiencia. Sumando a esto,
todo lo que a mí se me presenta en el mundo es una proyección. Es proyección de mi contenido, ¿no? Y acá aparece la idea de ego. El ego es el personaje y la idea de sombra es la idea de ego. Y la idea de sombra es la ilusión que nos mantiene en separación. ¿Me siguen hasta acá o estoy como en un pedo muy, muy flasheado? Bien. Entonces, ¿qué es lo que a mí, en mi experiencia, en mi proyección en el mundo, qué es lo que es mi vida? Mi vida es una proyección, lo que veo en el mundo es una proyección. Lo que por eso siempre se habla de ilusión, los hindúes hablan de esto en el sentido de maya. El maya es la ilusión de lo que me rodea. ¿Por qué? Porque justo estamos haciendo esta experiencia de fractalización. Entonces, ¿para qué traigo la idea de ego y la idea de sombra? Porque son estas dos cuestiones con las que nos identificamos fuertísimamente y que lo que traen es frustración, drama, sufrimiento, distracción también, entretenimiento, ¿no? Como pasar por la vida así como... Y acá es donde entran de nuevo los hindúes que tienen como mucho poder explicativo y es donde entramos en estos bucles mentales puede ser, en lo más concreto, en lo más específico, y ellos van a ir más allá y van a decir que entramos también en bucles de reencarnaciones, ¿no? Naciendo una y otra vez, hacer la experiencia, hacer la experiencia, hacer la experiencia, hasta que un día decimos, ah, no, en verdad yo soy Dios. Todo lo que se me presenta afuera es una manifestación de mi contenido. Entonces, ¿por qué machacás y machacás tanto en cuál es el contenido de tu mente, que es lo que hacemos cuando meditamos, es observar el contenido de mi mente, que es lo que hacemos cuando estamos en atención, es observar el contenido de mi mente, justo para ir haciendo esos ajustes que me permitan a mí reconocerme sin separatividad, reconocer que estoy ligada a todo eso que yo proyecto desde el ego y desde mi sombra, hasta que accedo a la conciencia, que es reconocerme integrada, integrado, como parte de la totalidad, no como separado, no como yo y el mundo allá afuera, sino como yo creando. Y esto es como pochoclo en la cabeza. Cuando advertís esto, es cuando empezás a tomar responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy manifestando? ¿Por qué se me presentan tales situaciones y no otras? El ego tiene que ver con la personalidad, que es una suerte de coraza, de idea acerca de que formamos para sobrevivir a nuestra herida fundamental. Cada uno tiene su propia herida, ¿no? Que tiene que ver con su propia historia y con su propia experiencia en el mundo. Todos tenemos una herida. Si tenemos un cuerpo, tenemos una herida. Hay quienes tendrán de abandono, de insuficiencia, de qué sé yo, de superioridad, andás a ver. Lo interesante es poder pesquisar cuál es esa herida, porque desde allí es que empezamos a transformar y a trascender. Y ese encuentro con la propia herida es doloroso, es molesto, es incómodo. Más es, ya te digo, es la llave a la libertad. Conocer todos los aspectos de lo que somos, que es lo que está más ligado también a nuestra humanidad, ¿no? Porque también somos fractales divinos haciendo experiencia humana. Entonces, también honrar eso, cuidar eso y como, sí, cuidarlo, ¿no? Aceptarlo es lo que permite el movimiento. El ego fundamentalmente es lo que mostramos, es lo que sacamos, y no tiene que ver con autoamor, ¿no? Con amor propio, con autoestima, no es eso, no va de ahí el ego. Eso es egótico, son otros conceptos que no tienen que ver con esto de lo que estoy hablando, sino qué es lo que muestro al mundo, qué es lo que se ve de mí y lo que yo creo que soy.
El ego es lo que te dice que está bien, que está mal, que es bueno, que es malo, que es feo, que es lindo, porque vivimos en un mundo de dualidad, que esto es lo que veíamos el encuentro anterior. Lo que vinimos a hacer es justo es trascender esa dualidad y reconocerme integrada y reconocerme manifestadora. Y eso es muy hackeante, porque la cultura desde continuamente lo que hace es conectarnos con nuestra versión más pequeña y nos dice que, en vez de enseñarnos esto, nos dice que no tenemos posibilidad de intervenir en el mundo, que no tenemos posibilidad, que lo que me pasa, al que le toca, o este tipo de cosas, y también es interesante porque también es una idea muy nueva age, esto de la culpa, ¿no? Cuando aparece esto que manifiesto, que no es genial, pero ¿cómo si yo manifiesto? ¿Cómo manifesté esta mierda? Pues sucede, pues que es parte de lo que yo necesito experimentar. Entonces, como también ojo con eso, cuando hablamos de ego es complejo eh, o hay que estar muy atentos en no caer en la culpa, porque estos son principios muy enormes. Nuestra mente es mucho más pequeña que el gran misterio justo, ¿no? Entonces, como por ahí muchas veces querer acceder desde la mente, no se puede trascender la mente desde la mente, por eso yo mando a meditar y mando a conectar con otros aspectos de nuestro ser. La mente es una, nos sirve para comprender conceptos acá, conceptos filosóficos, conceptos que tienen que ver con el mundo de lo iniciático, pero la idea de trascender la mente se trasciende con otros cuerpos. Bien. Espero ansío que esté estar siendo clara. Entonces, ego, ¿qué es lo que le muestro al mundo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué es lo que a mí me mantiene en ese estado de separatividad? Y vamos a ir con el primer ejercicio. Entonces, agarren sus cuadernitos porque van a escribir. Lo que van a escribir es cómo me muestro al mundo. Primer pregunta, ¿cómo me muestro? Soy la superpoderosa, soy la persona que no puede nada, soy la que siempre, qué sé yo, la que siempre la caga, soy la que, ¿quién soy? ¿Cómo me muestro? ¿Cómo me defino? Porque el que se define es el ego. Cuando empezamos a no definirnos, que es lo que hablábamos en el encuentro anterior, es cuando empezamos a acceder a otros espacios de nuestro ser, que son un montón, tenemos un montón de cuerpos, de hecho la Vedanta habla como de 12 cuerpos, el cuerpo físico es el más concreto, el cuerpo mental y el emocional, y así va subiendo el nivel de sutileza la cantidad de cuerpos. Entonces, ¿cómo me muestro al mundo? Y se van a tomar un espacio, y en la segunda pregunta es ¿cómo me ven los demás? ¿Qué es lo que siempre te dicen? O por lo menos lo que te dicen y te quedó resonando. Se van a tomar ahí unos minutitos. ¿Cómo me muestro? ¿Cómo me ven los demás?
¿Estás ahí, Soledad? Estoy aquí, atenta. ¿Cómo era la primera pregunta? Estaba retrasado. La primera es cómo me muestro al mundo y la segunda, ¿qué ven los demás de mí? ¿Cómo me ven los demás? Igual como me ven los demás, capaz que es un juicio ya de cada uno, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que más está interesante pesquisar es la que viene, que es, ¿puedo reconocer algo de esto en mí? Porque puede resonarme o no. Algo de cómo me ven los demás. Sí. Y si podés reconocer algo, está bueno ver qué. Ojo, esto que escriben es para ustedes, ¿no? Si quieren compartir, bienvenido sea, me encanta, no hay juicio, es como un espacio libre y cuidado justo para chambear, pero esto es para ustedes, ¿Cómo así era que la felicidad tercera? Perdón, ¿cómo brutal. era la tercera? Puedo reconocer algo de lo que ven los demás en mí, sobre todo lo que me molesta, ¿no? Porque eso es como lo que es más interesante. Ahora si me dicen, sos un genio, sos un divino, bueno, joya, ahí como, genial. Pero sobre todo lo que me molesta, porque ahí es donde hay información. Bien, voy a seguir. Entonces, quienes no terminaron, dejen espacio para seguir profundizando. Esto es un laburo de ida, o sea, esto no tiene fin. Siempre hay como para seguir profundizando cada vez un poco más. De hecho, está interesante, como el ejercicio del encuentro anterior, es seguir haciéndolo cada tanto volver a esto porque aparece más material. Es como si empezás, viste, a mover las aguas y empiezan a emerger cada vez más cosas. Entonces está interesante, por eso soy medio talibana con el tema de la escritura, porque justo volver sobre lo que escribí al tiempo me da más información. Bien, entonces, sigamos. Vamos a ir con la parte más emocionante, que es la sombra. La sombra es justamente aquello que no veo de mí mismo, ¿no? Lo que tengo en sombra, lo que no se me devela, lo que no sale con todo. Y suele ser justo, es lo más incómodo, porque nuestros aspectos menos socialmente aceptados, menos hermosos, menos geniales, son con los que más nos cuesta contactar. Todos y todas tenemos sombras, no solo una banda. Es todo lo que somos cuando nadie nos ve. Lo reprimido, lo oculto, lo que es indecible. Esas cosas, las cosas como más miserables. ¿Y qué ¿Esa era una pasa? cuarta pregunta o era algo que...? Esto no es pregunta. Ya después vamos con el tema de la Está sombra bien, a está las bien. preguntas. Sí. Este, ¿por qué es muy importante comprender el tema de la sombra y apropiarnos de nuestra sombra, observar nuestra sombra, amigarnos con nuestra sombra? Porque cuando yo no integro la sombra, cuando yo no la veo, la proyecto, la pongo afuera, 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 porque es tan insoportable hacerme cargo de lo controladora, de lo manipuladora, de lo yo qué sé qué, que puedo llegar a ser que lo pongo afuera. Entonces, eso que los demás pueden llegar a decirme puede llegar a tener que ver con mi sombra. A la sombra o la proyectamos cuando no la vemos o la somatizamos. Somatizarlo es ponerlo en el cuerpo. De una u otra manera. Lo que tiene el ego y la sombra, y también por eso es tan apasionante y tan interesante, es que se van como camuflando, se van como performateando, porque el ego y la sombra, sobre todo el ego, prefiere morir antes de ceder el control.
como muchas de nuestras luchas internas, conscientes o inconscientemente, van por eso, es cuánto me puedo reconocer soberano, soberana de mi existencia, y cuánto mi ego me lleva de las narices o mi sombra. Entonces voy proyectando ahí afuera mi sombra, ¿no? El mundo es injusto, aquello que está afuera es lo que está mal, mi pareja no sé qué, mi madre no sé cuánto, todo eso es interesante empezar a observarlo con claridad porque está hablando de nosotros. Por eso les decía, es incómodo. Entonces, la sombra, el ego lo que muestro al mundo. La Perdón, sombra, perdón. quien soy cuando nadie me ve. Y lo proyecto, lo pongo afuera. La sombra la proyectamos, ¿y qué otra cosa dijiste que hace la sombra? Somatizamos o la somatizamos. Entonces, van a volver a la bitácora y van a escribir ¿bajo qué circunstancias pierdo mi paz? ¿Qué me saca de onda? ¿Qué me saca? ¿Qué me saca? ¿Qué es lo que más me molesta? Esta es otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más me molesta del mundo o de los otros? O de mí misma, de mí mismo. ¿Bajo qué circunstancias pierdo mi paz? La primera. La segunda, ¿qué es lo que más me molesta del mundo, de los otros o de mí misma, de mí mismo? La tercera es qué comportamientos, conductas o pensamientos surgen cuando nadie me ve. Y acá hay una cosa interesante, voy a hacer esta salvedad. Puedo tener cosas en sombra que sean geniales, que por X razón a mí en mi historia no me dejaron brillar, no me dejaron ser, no me dejaron expresarme, cosas por el estilo que entonces yo empiezo como a guardarlas y a no poder identificarlas. Y eso también es interesante cuando yo, que se me proyecta al mundo de qué manera. Veo otra persona que me parece, wow, qué genial lo que hace, cómo vive, cómo es, yo qué sé, cómo se mueve, cómo lo que sea, ver qué hay de eso para poder yo apropiármelo. Y ahí hay un movimiento muy interesante que también tiene que ver con lo que vamos a trabajar el martes que viene, que es de transformar la envidia, por ejemplo, como una emoción que a todos nos ha pasado alguna vez, o mucho, o a veces, o no sé, en admiración. Pero en eso que yo admiro mucho puede haber también aspectos en sombra, aspectos a integrar que yo no reconozco en mí. ¿Vieron? Pueden ser cuestiones incómodas, negativas, miserables, bla, pero también cuestiones geniales, luminosas y bellas. Entonces, estas tres preguntas, te vas a tomar ahora el tiempo que te voy a dar, que va a ser poco, para escribir, después pueden volver sobre esto claramente, pero la idea es que después de hacer una lista de todas tus sombras, de todas tus cosas, en luz, en sombra, en cosas lindas, cosas feas, qué sé yo, que elijas más o menos 5 que sean las que más te resuenen y te quedes un poco mascando esto para ver si estas pueden ser posibles sombras. Estos son ejercicios posibles que nos acercan a cuestiones, no son cuestiones definitivas, ¿ok? Estamos como haciendo una primera apertura, quienes vienen trabajando, haciendo trabajo personal ya lo tendrán más identificado, pero vuelvo con que acá hay como material que es como una punta de flecha, ¿no? Una punta de lanza para empezar a observarse. Y me voy a callar para que puedan escribir en paz.
ponemos qué tenemos en luz y qué tenemos en sombra, o qué pensamos que tenemos, o qué pensamos. ¿Cómo es? Eso sería. Ponemos Sí. A ver, una dale. lista de lo que uno piensa que tiene cuando se muestra, y lo que uno tiene cuando no se muestra, o cuando está en sombra. Hacer una lista de las dos cosas, de que lo que uno tiene pero no muestra porque le da vergüenza o porque siente que puede ser juzgado, eso sería estar en sombra. No, eso tiene más que ver con el ego. Lo que está en Bien, sombra es eso que no le decís a nadie. bien, Es eso que sos cuando nadie te ve, los pensamientos que tenés cuando nadie te ve. bien, Es también lo que te molesta de la afuera. Porque cuando vos tenés integrada tu sombra, el afuera no te molesta. Si yo soy súper controladora y no me hago cargo de mi ser controladora, si yo veo una persona que es controladora, me vuelve loca. Si yo reconozco que soy controladora, que mi control emerge en X circunstancias, bla, 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 cuando yo vea a otro, me encuentre con un otro controlador, ni me voy a dar cuenta que es controlador. Porque lo tengo integrado, porque lo veo en mí, no necesito que el afuera me lo proyecte. Esto a veces es muy lineal y muy claro y otras veces es más engorroso, ¿no? Hay que darle, por eso les digo, esto es una punta de flecha para después cada cual hacer sus procesos e ir profundizando. Además, tocar estos temas es incómodo de por sí, entonces el ego, imagínate, estás hablando de él, se empieza a retorcer, porque el ego no quiere dejar de existir, no quiere dejar de ser el protagonista de la peli. Pero acá de lo que va es que el protagonista de la peli, que es mi existencia, sea mi conciencia, sea mis espacios más elevados, mis espacios más, el que sabe, mis espacios más sabios, ¿no? Entonces es como si en nosotros hubiera operando un montón de personajes. Bueno, ¿quién va a tener la voz en cada momento? ¿Me explico? Por eso también hay un montón de líneas de trabajo personal que dicen, no, hay que matar el ego, o no hay que, o trascender el ego. El ego es algo necesario para vivir en el mundo. De hecho, si yo no permitiera a mi ego jugar el juego, por ejemplo, no estaría acá parada hablando de estas cosas. No podría hacer nada, estaría inhabilitada, porque justo de lo que va a ser la experiencia en el mundo es de hacer experiencia. ¿Me explico? Entonces no es tipo el ego o las sombras son los malos de la peli. No, justo. Se trata de poder verlos, se trata de echarle luz, porque cuando no les echo luz es cuando ellos empiezan a ser los protagonistas de la peli, y no mi yo desde la conciencia. Y ya les digo, es un camino de ida, porque el ego y la sombra tienen siempre una forma diferente de aparecer. Es como los camaleones, como estos personajes, viste, que aparecen de 10.000 millones de formas. Hay muchos mitos de esto, ahora no me viene ninguno. Pero bueno, ¿de qué va? ¿Al ego? Lo que muestro, justo. ¿Puedo jugar el juego del ego? ¿Puedo jugar el juego del mundo? Ir al laburo, ser la madre, ser la amante, ser la trabajadora, jugar el juego del mundo, pero sabiendo quién soy yo, quién es mi referencia, y mi referencia es que soy fractal divino. Cuando vos te parás desde ahí, la soberanía es muy profunda, es libertad. Porque sí, yo puedo hacer la experiencia en el mundo, no pasa nada. De hecho, las cosas malas que me pasen no serán tan malas, porque estoy haciendo la experiencia, que es lo que vinimos a hacer. Y con respecto de la sombra, que es eso que sale cuando nadie me ve y yo lo proyecto en el afuera, si yo sé que soy controladora o que soy, qué sé yo, medio narcisista, bueno, juego el juego de ser narcisista de manera controlada. Si me pinta la violencia, por ejemplo, mi sombra es que en verdad soy re